Solemnidad de la Santísima Trinidad, ciclo A, 31 de enero del 2026. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. En el primer punto meditamos: si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En esta solemnidad, después de Pentecostés, la Iglesia nos invita a reconocer y a adorar al Dios vivo y verdadero, un gran misterio que se nos ha revelado como uno solo y trino, Dios en tres personas distintas con una naturaleza divina, unidas en un flujo eterno de vida y de amor que actúan en la obra de la creación, de la redención y de la santificación de los hombres. Hoy mucha gente ve a este mundo de manera negativa, pues hay mucha maldad en él. Hay quienes se preguntan por qué Dios no detiene las guerras, los sufrimientos y las injusticias que recaen sobre muchos inocentes. Gracias a San Juan Evangelista, sabemos que Dios ama este mundo, lo ama hasta el colmo de mandar a su Hijo eterno como Él para salvar a este mundo. La salvación de Cristo es de la esclavitud del pecado y de su consecuencia la muerte y el pecado eterno. Jesús quiere hacernos libres de todo mal y felices gracias a una vida en comunión con Él, que es la vida de nuestra vida y amor que nos da la paz. Es precisamente a quien más necesitamos, pues sin Él no podemos hacer nada. Este es el amor, hacer de todo para que el otro no muera, sino que viva y que viva para siempre, plenamente feliz. Para lograr esta salvación en un mundo que Dios ha creado bueno y que el hombre con el pecado lo ha hecho menos bueno y afeado, Jesús nos pide que creamos en Él. La fe es una virtud teologal, es decir, una gracia sobrenatural que Dios infunde en nuestras almas para que veamos todo según Dios. La fe la hemos recibido en el bautismo. No es fruto de nuestra formación y razonamientos. La fe puede disminuir y hasta perderse, pero también puede y debe crecer mediante actos repetidos y más intensos, es decir, necesita de nuestra libre y consciente colaboración. Dios se goza de ver que este don lo aprovechamos no solo para nuestra salud y salvación, sino también para la de los demás, pues la fe es la luz de la verdad que debe iluminar al mundo. Jesús nos ha dicho: ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad ante muchos que están en la oscuridad del pecado y del error. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo, nos narra aquel encuentro de Moisés con Dios, el Dios único y verdadero, que se manifestó como un Dios compasivo y bondadoso. Moisés le pidió como prueba de su amistad que viniera en medio de su pueblo a pesar de ser pecador y que lo convirtiese en parte de su herencia. Moisés subió a la montaña del Sinaí como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se prostró diciendo: si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Señor Jesús, que por amor a los hombres y por obediencia amorosa al Padre, aceptaste tu entrega total en la cruz para rescatarnos del pecado y de la muerte, aumenta nuestra fe en ti para que podamos vivir desde ahora y después en la eternidad esta felicidad en la comunión contigo, con el Padre y con el Espíritu Santo. En el segundo punto meditamos: porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Muchas veces tenemos una idea equivocada de Dios como un juez severo que castiga cada culpa. A veces, por el contrario, la idea de un Dios que deja hacer todo lo que queramos sin consecuencias, sin verdad ni justicia, sin reparación ni resarcimiento de los daños causados. Ciertamente Jesús es signo de contradicción.
Viene como la luz de la verdad que pone en evidencia los sentimientos del corazón. Dios es justo y la plenitud de su justicia es la misericordia. Esto lo comprendemos a la luz del Evangelio creído, meditado y vivido con un corazón sincero. La salvación que nos trae Jesús no es automática porque ya murió por nosotros. La salvación objetiva necesita de nuestra aceptación subjetiva, como podríamos considerar que los hospitales, los servicios médicos y las medicinas no pueden ayudar al paciente que no aceptara los cuidados que necesita. Jesús obra maravillas en nosotros, no solo si aceptamos en la fe su propuesta, sino si la vivimos. Esta acción mediante el Espíritu Santo es más eficaz si la vivimos en comunión con la Iglesia, con la gracia de sus sacramentos y la guía luminosa y segura de su magisterio. Espíritu Santo, gracias por iluminar nuestra mente, por encender nuestro corazón con el fuego de tu amor y por renovar nuestra vida. Danos la gracia de vivir en la verdad de lo que somos y de lo que debemos ser, según Dios, para que caminemos en la segura esperanza de la salvación que el Señor nos mereció. En el tercer punto meditamos: el que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Jesús nos asegura que la fe en el nombre del Hijo único de Dios es condición para no ser condenados. ¿Cómo entendemos esto? Es verdad que muchos ni siquiera han recibido el anuncio de Cristo o no lo han comprendido. Aquí Jesús se refiere más bien a aquellos que sí han recibido el mensaje de Cristo y comprendido de algún modo, pero que no lo han aceptado, más bien lo han rechazado libre y conscientemente. Muchas veces aceptamos a Cristo en la fe, pero solo en teoría, por conveniencia. Por eso estamos llamados a madurar nuestra fe, a convertirnos, a traducirla en una vida cada día más santa, coherente con las exigencias del amor de Cristo, que nos pide una respuesta más fiel y generosa. En todo esto contamos con la misericordia divina, que ve nuestro deseo de creer y de obrar como verdaderos discípulos y testigos de Jesús, y también nuestra fragilidad humana. La segunda lectura de hoy, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos exhorta a vivir en comunión con Dios y entre nosotros y nos revela ese saludo trinitario que solemos decir al inicio de la Santa Misa. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que has creído como nadie lo ha hecho, aumenta nuestra fe en el poder salvífico de tu divino Hijo, que con la fuerza del Espíritu Santo nos conduce al Padre. Alcánzanos las gracias para ser fieles cada día hasta el final. Amén.